Buenos días, soy Miguel Salazar. Bienvenidos a este segundo programa de Las Verdades de Miguel en televisión. Estaremos todos los domingos con ustedes para llevarles una hora de información, entrevistas y revelar verdades ocultas. Podrán contactarnos a través de la cuenta de Twitter, @verdadescanal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel@canal-i.com. La desmemoria nacional. Un gobierno que se respeta a sí mismo no buscaría jamás apoyarse en personajes que descalificaron acremente a sus miembros. Incluso vilipendiaron a su presidente. Tras el discurso pronunciado por Germán Escarrá en presencia de Nicolás Maduro, instándolo a recortar el mandato de la Asamblea Nacional, parece que hubiéramos perdido nuestra capacidad de asombro. Los adulantes, los oportunistas y embusteros han tomado el gobierno por asalto, creando una confusa situación en la imaginación popular. La opinión pública ha olvidado un editorial de Últimas Noticias del 13 de abril del año 2002, firmado por Eleazar Díaz Rangel, el cual llegamos a desplegar ampliamente en oportunidades anteriores. Dice el editorial, fíjense ustedes, dice así: la mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carbones Tanga. Eleazar Díaz Rangel. El decreto respectivo lo califica como un gobierno de transición democrática, el gobierno del señor Carmona, y unidad nacional. Y dice Rangel, precisamente haberlo denominado así es el mayor de los compromisos adquiridos por el equipo que conducirá los destinos del país. Afortunadamente eso no ocurrió. Se olvidó. Se olvidó la posición de Rangel, y Rangel, en lo sucesivo, Eleazar, pasó a ser un vocero del gobierno de la revolución. Otro caso emblemático lo constituye el gobernador Francisco Arias Cárdenas, cuando aquella fatídica mañana, a través de la pantalla de Radio Caracas Televisión, dijo, entre otras cosas, Chávez es un presidente asesino, manchado con la sangre de los venezolanos. Sería bueno repetir ese discurso, escucharlo, para nosotros entender lo que se llaman los saltos de talanquera. Aquel discurso se olvidó para que ahora Arias Cárdenas se convierta en un ferviente defensor del gobierno, empeñado en esconder sus errores, de paso. No critica errores, para él todo va bien. Un poco más allá, nos encontramos que Francisco Arias Cárdenas no está solo. Lo demostró Germán Escarrá. Veamos al Germán Escarrá del pasado, quien llegó a precisar públicamente, hace unos años atrás, que Chávez era un usurpador, que él se disponía a llevarlo ante la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Además, Escarrá calificó de camarilla a sus colaboradores, que en ese momento se encontraba entre ellos Nicolás Maduro. Fíjense la diferencia de las situaciones. Ahora, frente a Nicolás Maduro, aupándola a que cierre la Asamblea Nacional, a que recorte el espacio de tiempo. La desmemoria se impone. Se trata de una tendencia preocupante, porque hoy Miraflores está más infiltrada que nunca, y por ello no es de extrañarnos los traspiés del gobierno. Pareciera que hay un velado interés en que Maduro se equivoque. Ahora son más peligrosos los medios golpistas, cubiertos por la piel de inofensivas ovejitas. Si hay algún medio cuya compra haya participado un empresario pro gobierno que nos hizo pensar que se había roto la dictadura mediática, parece que estuviéramos ante una tremenda equivocación. Todo apunta a que la mesa está servida.
Los enemigos del gobierno no necesitan estar en la oposición porque han comprendido que obtienen mejores resultados, incluso financieros, estando dentro. La puñalada trapera está tras las cortinas palaciegas, esperando la ocasión para expresarse. A su favor cuenta con la desmemoria. Hay gente empeñada en hacernos olvidar. Eso me hace recordar una frase de Federico García Lorca, que se me ocurre, tiene que ver con el meollo de este comentario. Mortal memoria para inmortal olvido. En el próximo segmento estaremos con nuestro invitado, el profesor Juan Barreto, líder o dirigente del movimiento RES, además un hombre que estuvo durante mucho tiempo acompañando al presidente Chávez en la cuestión comunicacional. Vamos a un corte y regresamos. Bien, como se los dije en el segmento anterior, vamos a estar ahora con un invitado muy conocido por ustedes, una persona que a través de estos 17 años de gobierno ha tenido una, si se quiere, una práctica protagónica. Se trata del hombre de la comunicación inicial con el gobierno de Hugo Chávez, se trata del profesor Juan Barreto. Va a estar con nosotros y con él vamos a hacer una serie de preguntas, de una conversación. Yo quisiera que esto fuera una conversa de verdad, como lo dije con el invitado anterior, porque en estos días que se habla de tanto de la autocrítica, yo quiero apartarme un poco de ese esquema de autocrítica e ir más bien a la crítica de una gestión o ir a intercambiar pareceres sobre todo lo que las personas tuvieron que ver en todo este proceso o tienen que ver en el proceso. Bienvenido, Juan. Gracias, Miguel. A las verdades de Miguel. Estamos recién estrenados, Juan. Contento de estar aquí contigo y de verte. Sí, Juan, yo debo decirlo, Juan fue mi profesor en la universidad, en una cátedra que yo nunca le encontré lógica, pero se llamaba Sociopolítica de la Investigación, Sí, de la sí, Comunicación. de la comunicación. Esa sociopolítica de la comunicación, recuerda que se hablaba del posmodernismo y todo esto. Sí. ¿Qué es Juan ahora? ¿Posmodernista? Bueno, mira, ¿Poscomunista? ¿Qué es Juan? yo diría que uno es una mezcla, una suma de influencias de autores, prácticas, experiencias, personas, amistades, decepciones. ¿Qué soy yo? Yo soy lo que voy siendo, ¿no? Me cuesta en este momento asumir una definición, un concepto, decir que soy cristiano o marxista. Una vez andaba por Altamira y una señora me gritó, ¡hijo de Buda! Y entonces, ¿cómo sabe que me gusta el budismo, no? Pero bueno, en todo caso, creo que soy una persona de izquierda, una persona comprometida con los sueños que siempre hemos tenido, que creo que tú también tienes a tu modo, pues cada quien, sin dogmatismo. Y el posmodernismo es un concepto que habla del fin de una era, de una etapa, de un proyecto que fue el proyecto de la modernidad, que es el proyecto del capitalismo modernizador, que de alguna manera arrasó con el mundo y que tiene su fase, su expresión en el neoliberalismo hoy, ¿no? Que es la fase, si se quiere, más rabiosa de expansión de esas ideas y de esas prácticas de conquista del mundo y de explotación del trabajo. Yo sigo creyendo, como José Martí, que decía que con los pobres del mundo mi suerte yo quiero echar, yo sigo creyendo en el camino de la redención del hombre, ¿no? Del camino de la transformación de la sociedad. Tal vez no es una ingenuidad, pero allí yo me ubico. ¿Y tú crees que este proceso esté disminuido en esa práctica? Es un proceso, tiene sus altos, sus bajos, sus idas, sus venidas, es como los ríos, ¿no? En meandros, curvas. ¿No? Hay un río en la India que se devuelve, el Ganges, Sí. tiene una zona donde se devuelve y la gente cree que es que el río va al cielo, se devolvió. No, bueno, es una curva que da.
Así son los procesos. Yo creo que ahorita estamos en una fase de estancamiento con signos de retroceso. Hay avances también en el mundo comunal, hay avances en el mundo de las luchas de los trabajadores. Los trabajadores vuelven a retomar sus luchas, ¿sabes? Sí. Yo lo he venido denunciando junto con Giró, Párica, Johnny Jiménez y un conjunto de trabajadores de PDVSA. Me gusta y me alegra la fuerza, la contundencia que viene cobrando el movimiento de los trabajadores y las denuncias valientes que están haciendo a pesar de las persecuciones sindicales, las amenazas, los acosos que los hay. Incluso contra mí han habido amenazas que me van a abrir expediente, que me van a meter preso dentro del mismo proceso, ¿no? Funcionarios que no vienen de ninguna saga, de ninguna trayectoria, que no tienen ninguna épica, pues que uno puede decir, bueno, mira, ante este me quitó el sombrero, ¿no? Te amenazan, dicen que somos agentes de la CIA, a ti también te lo han dicho. Claro. Y bueno, uno se ríe con dolor, ¿no? Más bien da lástima y tristeza que eso a uno le tenga que dar risa. Acuérdate que esos funcionarios son más que funcionarios, son policías. Sí, sí, esos Son policías policías porque toda su vida vivieron en ese medio. no, y además policía. que llegaron al poder muchos por un golpe de suerte, por sortilegios y artilugios de la magia política y de la patafísica. Y bueno, Mira, y ahí y están, ¿no? tú aspirabas a una vanguardia popular y terminamos en una vanguardia de bachaqueros. ¿Cómo es? Yo lo decía en estos días, cuando el proceso electoral de diputados, hubo un encuentro de todos los candidatos del Polo Patriótico en los Altos Mirandinos, en lo que fue Lutal, y un alto funcionario del gobierno decía que había en este momento en Venezuela más de 2 millones de bachaqueros. Imagínate tú cómo la economía informal y cómo los caminos verdes se han tragado a la economía formal y cómo el venezolano y particularmente los trabajadores han tenido que buscar caminos alternativos para compensar lo que el salario no le da. Entonces no es que hay 2 millones de delincuentes, hay 2 millones de personas buscando la sobrevivencia y el mecanismo fácil que han logrado conseguir es el camino bastardo de la economía paralela, del mercado paralelo, del aumento indiscriminado de los precios, de la especulación. Es lamentable. Sí, pero eso tiene su nombre y apellido. Los ministros de Planificación, el Instituto de Estadística, Nacional de Estadística, hablan de casi de pleno empleo. Sí, ¿Cómo sí, es eso? sí, de pleno empleo. Y algunos hablan, esto no sé, si me va a costar también entonces que me pasen algún cadalso, ¿no? Algún calabozo ideológico. Pero entonces hablan de que aumentó la recaudación cuando no ha aumentado la productividad. Entonces uno dice, ya va, no estoy entendiendo, ¿no? Porque si es un país que está aumentando los números del Producto Interno Bruto, Claro, debería aumentar entonces debería. la recaudación vía impuestos. Pero si aumentó la recaudación sin que aumente la productividad, debe ser que lo que está aumentando es la inflación. Claro. Y entonces al aumentar el valor de los productos, el valor nominal, porque no el valor del dinero, el impuesto, por ejemplo, el débito bancario, el IVA que se paga, es mayor también. Claro. Y al ser mayor, entonces, bueno, 700% aumentó la recaudación. Bueno, ese debe ser el número de la inflación, entonces. Nosotros no somos economistas, pero podemos decir lo siguiente. Un país, el nuestro, se fundamenta sobre una economía de servicio, desvirtuada. Sí, Que los servicios son, en este caso, asaltados por los buhoneros. No quiero expresarme en términos peyorativos, claro. pero buhoneros, bachaqueros, mototaxistas, en fin. Y eso no parte, o eso no tiene su mayor fuerza raíz cuando Chávez, en uno de sus presidentes, llegó a decir, bueno, todo el que tenga un carrito por Claro. allí, que salga a la calle, Ajá. sin ningún tipo de organización. Ahora, eso ha debido ser corregido en el tiempo. Para eso está el ministro de Transporte. Y tú has fijado que uno de los problemas nuestros, donde hay mayor anarquía en el transporte. Sí. Y el ministro se jacta de que, o todos los que han pasado por allí, que han hecho un buen trabajo. Tú no te imaginas en un país, vamos a decir, avanzado o en vías de progreso, un carro todo estartalado y sucio recibiendo a la gente para llevarlo de un sitio a otro, o un tipo manejando una camioneta con un volumen exagerado y la gente amargada. Entonces, tú no te imaginas eso en otra parte. Tú sales con tu carro, tú lo limpias antes, lo pones en condiciones, Sí, pero incluso, eso se ha claro, desvirtuado. sí. Incluso en países latinoamericanos, tuvimos en estos días en el Congreso el taller del PT, el Partido de los Trabajadores, invitados, con gastos pagos por ellos.
Errando. En México, sí, porque Bueno, de México. me montaron un video que si yo andaba con los reales que me había robado de Cadivi. Ya va. Yo nunca he sido del gobierno, además yo fui de un gobierno regional, de un gobierno local, yo nunca... Mira, ahora, en México tú ves los taxis ordenados, las paradas. Uno dice, bueno, ya va, ¿qué pasó? ¿Será Oye, que nosotros somos el tercer mundo del tercer mundo? ahora que toca ese término, Sí. te mencionas a México. Vamos primero a un corte y al ¿Cómo no? regresar vamos a hacer una conversada sobre qué te pasó en México. Está bien, Que es una cómo no. cuestión de, más bien de ponerle un poquito de humor picante, al programa, sí. de picante. Sí. Bien, de nuevo acá en su programa Las Verdades de Miguel. Los invito a seguirnos pues a través de nuestras cuentas de las redes sociales que ustedes ven en pantalla. En el segmento anterior nos habíamos ido con un comentario acerca de la última visita que hizo Juan Barreto a México, invitado pues, no como se dice por ahí, fue invitado por un grupo, un movimiento social, y cuando los movimientos sociales invitan, o cuando los grupos invitan, la palabra lo dice, la persona con gastos pagos, etc. Pero hubo allí, Juan, como cierta polémica por un incidente que tú tuviste en el aeropuerto. Creo que fue en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, o vamos a verlo. Ahí tenemos el video. Vamos a ver el video, producción. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿estás de vacaciones? Al Congreso del Partido de los Trabajadores. Con Cadivi. Porque... ¿Perdón? Con los reales que te robaste de mi papá. Sí, mira, ¿por qué tú me estás agrediendo? ¿Qué les parece? Tampoco la gente puede estar expuesta a las provocaciones y en que provoca encontrar una respuesta. A mí, Juan, yo no comparto para nada y me gustó que ver el video y que nuestros televidentes lo analicen bien para que se den cuenta que las personas no están a merced de los ataques en las calles, pues. Sí. Eso de los reales que te robaste de mi papá, tan feo que le quedó, ¿no? Si él me lo dice, no se le oye, entonces sí, yo estoy seguro que sí. Sí. Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú de Mira, de yo ando encomendado a Dios, ¿no? Yo no ando con guardaespaldas, ni ando en caravanas. Y esos viajes, fíjate, yo andaba solo, una señora sentada al lado mío, esperando que salieran del chequeo otros compañeros. Y llega un tipo con una cámara a montar una provocación, que creía él, que yo le iba a golpear. No, yo le repetí lo que él me dijo. ¿A qué vienes a hacer tú para acá? Con los reales que te robaste, Cadivi, pero ya va. Entonces Lilian Tintori, la mujer de Ledesma, cuando sale, también son bandidas. ¿Quién les paga los viajes a ella? Porque se quedan en hoteles 5 estrellas, los reciben los reyes, ¿no? Entonces eso sí está bien, que la derecha viaje, eso no hay que investigar nada. Ellos tienen todo su derecho. Pero si uno viaja, además que el tipo es un ignorante, porque él debería investigar primero, ¿verdad? Antes de montar la provocación, para hacer una pregunta seria, ¿no? Para ser un poquito más inteligente. Son hasta brutos, ¿no? Entonces, lo celebran. Tú ves que hay grupos que celebran eso. Bien hecho, no sé qué, pero ya va. O sea, el fascismo, eso es una actitud facha, ¿no? Acosar a un ciudadano, si tú tienes algo contra mí o contra... Bueno, ve a los órganos del poder público, haz una denuncia, ¿no? Mira, yo soy la única persona que ha sido funcionario y que en algún momento fue señalado y se defendió y se quedó en el país. Una injusticia que se cometió contra mí producto de un acoso político. Primera vez que lo digo, Miguel. De un acoso político que surgió desde el mismo proceso de adentro, de factores y sectores de las múltiples tendencias que tiene el chavismo, que como teníamos una buena gestión en el Distrito Metropolitano de Caracas, en la Alcaldía Mayor, creyeron que eso representaba un peligro para sus intereses y entonces nos levantaron calumnias, expedientes que no llegaron a nada. Nosotros fuimos exonerados de toda responsabilidad y lo que se demostró fue que contra nosotros hubo una persecución y una injusticia. Yo no hice como otros gobernadores que se fueron del país.
Yo he sido, de todos esos que han sido señalados alguna vez, el único que se quedó en el país. Se defendió de las acusaciones y demostró en 4 instancias que simultáneamente y de manera ilegal me investigaron, porque uno no puede ser investigado por todos los cuerpos y organismos. A mí me investigó la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la PTJ y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y todas me exoneran y dicen en los expedientes. No se encontró un solo elemento, imagínate tú, un solo elemento que pueda ser utilizado como para justificar esta investigación. O sea que las investigaciones de 4 años y medio mía, de mi familia, de mis amigos, de mis colaboradores, que investigaron a todos, hasta Interpol les solicitaron datos, ¿no? Para, como dijeron ellos mismos, vamos a borrarlo. Me pretendían era borrar, y aquí estoy contigo hablando. Primero que ves que lo digo, que fue una persecución política orquestada desde el mismo chavismo, ¿no? Por funcionarios de alto rango que veían a la corriente que yo humildemente represento como un peligro. Entonces se encompincharon con Ledesma, ¿no? Porque los mochos se juntan para rascarse, y con la ultraderecha para sacarme del escenario político. Bueno, eso no lo dicen, eso no lo ven, eso no lo ven. Y yo lo he dicho, yo he demostrado mi probidad. Hay otros que deberían hacer la cola, ¿no? Yeah. Y siempre digo, luchemos contra la corrupción. Yo me pongo de primero en la cola otra vez, pues, porque la corrupción es un cáncer. Porque uno no solamente, como decía Maquiavelo, debe serlo, sino que debe también parecerlo. Entonces uno se va de un viaje a representar a Venezuela en un evento, con gastos pagos además, como se sabe que el PT hace todos los años, y entonces eso me hace a mí culpable ¿de qué? ¿Sospechoso de qué? Tiene derecho un ciudadano a ponerme una cámara enfrente. Uno viene todo cansado, despeinado del aeropuerto, uno se duerme en los aviones, ¿no? Y a las 6:30 de la mañana, ¿no? Y entonces te ponen una cámara ahí para ridiculizarte y para exponerte, ¿no? Para exponerte al odio público. Eso es parte de una campaña de odio. Claro. Eso no es derecho de libertad de expresión, es una campaña de odio. Sí, nosotros, apartando esa campaña, hay cosas que se pueden decir acerca de una gestión. Por ejemplo, claro, quizás te hayas podido equivocar o hoy en día puedas tener una visión distinta. Claro. Pero, por ejemplo, yo como ciudadano, pues yo puedo decir que yo no estoy de acuerdo o no estuve nunca de acuerdo con las invasiones a los edificios desocupados de Caracas. Bueno. ¿Viste el caos que se ha creado ahora? Sí. Nosotros nunca invadimos edificios. Pero la gente decía que sí, que era Juan Barreto que estaba al frente. La gente decía muchas cosas. Yo me acuerdo que, te voy a poner este ejemplo, Miguel. Nosotros, cuando la vaguada y el deslave del 2005, que dejó 18,000 damnificados en Caracas de un día para otro, fíjate que en Luisiana, en Estados Unidos, hubo un desastre, un huracán, Katrina, y dejó 23,000 damnificados, y todavía el gobierno federal no haya qué hacer con ello, está lidiando con los damnificados. Nosotros en 6 meses, 7 meses resolvimos ese problema. Y en ese momento yo lancé un decreto de emergencia y comenzamos a expropiar edificios abandonados con más de 5 años de abandono. No fue que nos metimos a lo loco en cualquier parte. Y ahí está el decreto. Si es mentira, tú lo mandas a buscar con tus productores y después lo publicas, las mentiras de Barreto en las verdades de Miguel, ¿verdad? Y me revienta edificios abandonados con más de 5 años de abandono. Yo te voy a echar un cuento. En la quebrada de Anauco había unos muertos flotando y yo me fui con los bomberos para allá. Y había un muchachito llorando, un bomberito. Yo le agarro, mijo, ¿qué te pasa? Él me dice, yo estoy aquí sacando a estos cadáveres y estoy pensando dónde está mi familia, porque viven en La Guaira y me dicen que no aparecen. Y yo no tengo casa, y me empieza a contar su vida. Y yo le dije, mijo, usted no tiene casa hasta hoy, porque de aquí usted sale con casa. Porque si yo iba a salir a buscarle casa a los damnificados, también tenía que responder por mi gente, los bomberos. Y en un edificio, déjame terminar este cuento que es bonito, en un edificio en la entrada de Chacaíto, yo vi, se vende, ¿no? Un edificio en venta, y yo le dije a los bomberos, vamos a hacer una cosa, mañana nos venimos y agarramos varios de esos apartamentos en venta, y con la caja de ahorro de ustedes y los recursos adicionales que me aprobó el gobierno para la emergencia, vamos a comprar 18 apartamentos. Llega una muchacha de Globovisión en su momento, cuando Globovisión estaba en manos de Rabel, que era tunqui, ¿no? Y me dice, uno trasnochado con 2 días de agua encima resolviendo un problema social,
usted va a meter esa clase de gente en estos edificios. O sea, esta clase de gente, o sea, un bombero que estudia, que arriesga la vida por una persona, para esa periodista era esa clase de gente. Yo me indigné. Buscan en YouTube el video donde yo me indigno y le digo a la periodista, ¿qué clase de gente? Gente como tú, chica, difamadora. O sea, el bombero es bueno para que te saque del carro cuando te quedas trancada, para que te saque del ascensor, para que si el hijo se te queda trancado con la cocina prendida en el apartamento te lo saque, pero no para que viva al lado tuyo, no para que sea vecino tuyo. ¿Ves? Esa es parte de las infamias, de las calumnias y de las campañas que se hacen para desprestigiar simplemente. Entonces yo terminé siendo un saqueador de apartamentos. Te quiero decir que todos los pagamos, todos los pagamos. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con Juan Barreto. De nuevo con ustedes, acá con el profesor Juan Barreto, con quien sostenemos una conversación bien interesante. Les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, @verdadescanal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel, @canal-i.com. Juan, definitivamente, bueno, has asumido como, has dicho cosas que la gente desconoce, Claro. porque siempre no podemos echar a la gente a los leones, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. La gente tiene, o todos los seres humanos tenemos derecho a la defensa, que en muchos casos se nos niega. Y te digo porque yo también fui en una oportunidad muy perseguido, a pesar de que se me identificaba con el chavismo. Cuestión que, bueno, de una u otra manera fui amigo de Chávez y no lo niego, no lo voy a negar. Él te tenía mucho afecto. Yo tenía además, afecto, sí, a pesar de que, bueno, teníamos nuestros encontronazos y yo escribía algunas cosas que no les gustaban, pero eso lo desconoce la gente. Sí. Y la gente decía, no, Miguel lo que quiere es ser ministro. No, jamás, chico. No sé si tú recuerdas una vez en el CEDIA que el presidente en campaña electoral, y bueno, Miguel, ¿no vas a ser mi jefe de prensa? Sí, tú la Yo dijiste. le dije, no, ¿te Yo soy acuerdas? testigo de eso, es verdad. ¿Te acuerdas? Yo, no, vale, pues, nombrame senador, diputado, una cosa de esa. Bueno, aquí, Juan, ¿cómo ves tú? Dinos algo, chico. El mundo, la gente pregunta, a mí, por ejemplo, que voy a través del país, me dicen, Miguel, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Miguel? Ahora yo le voy a preguntar a Juan, ¿qué va a pasar en el país? Y yo me voy a voltear y le voy a preguntar al presidente Maduro, ¿qué va a pasar? Sí, Mira, pero no es que tengamos una bola de cristal, Claro, te voy a responder desde mi humilde punto de vista. Mira, yo creo que el presidente Maduro todavía tiene capacidad de maniobra a pesar de que se le ha achicado. La oposición se engolosinó con la Asamblea Nacional y llegó a creer que ya tenía el poder en las manos y Ramos Alú se fue de boca diciendo que en 6 meses salía de Maduro. Resulta que la Asamblea Nacional le ha quedado grande a la oposición ha estado tirando flechas sin destino y ha estado marcando una línea de confrontación que creo que decepciona de alguna manera a sus seguidores, que los tiene. Los defrauda porque trabajó sobre la base de una expectativa y de una oferta engañosa. Vamos a salir de Maduro en unos cuantos meses. El gobierno ha hecho un pacto con un sector importante de la burguesía, ha hecho un pacto, una alianza que debilita a la oposición porque le resta un bocado, le resta un sector importante de empresarios del sector de la burguesía, algunos que yo los veo con ojeriza y con cuidado, ¿no? Pero en todo caso el gobierno está haciendo una estrategia de fortalecimiento, llevó a cabo una apertura minera que yo creo que debe ser revisada, pero que en todo caso le va a producir recursos y está avanzando en algunas cosas importantes. Tiene a hombres como Wilmar Castro, que es un funcionario hábil, es un cuadro político hábil. El nombramiento de Aristóbulo Isturi refresca el gabinete y le da mano izquierda, ¿no? Capacidad de maniobra. En fin, no es que Maduro está caído, eso no es verdad. Y la oposición creo que entró en una fase de barrena y desesperación. Si el gobierno logra superar algunos escollos, reducir los niveles de desabastecimiento que son gravísimos
y controlar un poco la delincuencia que se le ha ido de las manos y está desatada. Si el gobierno logra ponerle el cascabel al gato, al menos a esas dos cosas un poquito, puede prolongar el periodo del presidente y podría llegar hasta el final del periodo. Creo que la oposición está jugando un juego más o menos suicida, ¿no? Es todo o nada, y está acorralándose a sí misma. De modo pues que los días no están contados para el gobierno de Maduro. Esa es una ilusión óptica que tienen algunos sectores de la oposición, y este es un país que sigue teniendo muchas riquezas y recursos, que esos motores, por ejemplo, el presidente Maduro, en algún momento varios de ellos van a explotar, van a dar resultados. Yo conversaba en estos días con Aristóbulo en una reunión que se hizo del Polo, porque además tú sabes que a los partidos nos tienen acorralados y el Tribunal Supremo de Justicia tiene una espada de Damocles sobre nosotros, porque casi que nos ilegalizó con una sentencia. Hay que recoger firmas, huellas, el color de la piel, declaración jurada. Es una cosa que para legalizar los partidos va a costar una y parte de la otra del alma, ¿no? Entonces, fuimos a discutir eso un poco, ¿no? Y a hablar de la situación política del país. Y yo sentí a Aristóbulo bastante optimista, y ese optimismo está fundado en algunos logros que todavía no se sienten y no se ven, pero que en algún momento van a dar resultados. De manera pues que no es verdad que el gobierno está caído, no es verdad que Maduro está absolutamente acorralado, y no es verdad que la oposición tiene todas las de ganar y está absolutamente a la ofensiva. Esa es una percepción producto de un interés desbocado. De modo pues que, aunque hay un grandísimo malestar, hay pérdida de la confianza, hay disgusto en las calles, con razón y bien fundado ese discurso, no es que el gobierno se está cayendo, ¿no? Eso, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía el viejo Prieto. Sí, acuérdate que a partir del 6 de diciembre, después que vino esa derrota, que fue una derrota contundente, Sí. el buscarle justificaciones, ¿no? Que pasó esto, que la gente, si realmente el que votó a favor de la oposición no fueron opositores en sí, no era gente de la MUD, no era gente de los partidos políticos, era el chavista desengañado, pero el chavista continúa desengañado porque tenemos las grandes colas, tenemos esas colas, tenemos, parece una cuestión que fuera una política de Estado, mantener el bachaqueo, porque el bachaqueo de una manera, yo me atrevo a decirlo, de una manera u otra, contiene un sacudón. Claro. ¿Por qué? Porque son los bachaqueros. Eso, mira, en estos días, haciendo una investigación sobre los bachaqueros, es una organización tan enredada. Tú no te imaginas de verdad lo que significa el bachaqueo ahorita, en este momento. Entonces tú dices, claro, por supuesto, a quien se le ocurra en una cola incitar o insinuar saqueo, va a tener a los colectivos y a los bachaqueros que manejan la situación. Claro. Pero que a la vez se sostienen sobre eso, porque no es lo mismo ganarse 12.000 bolívares, que sigue el gobierno insistiendo, que son no sé cuántos dólares, porque lo toman en base a dólar 300, pero resulta que uno gasta en función del dólar, de ese dólar today, el dólar del mercado negro. No es lo mismo ganarse 12.000 bolívares que ir con 5.000 bolívares a una cola, hacer la cola y salir de esa cola con 12.000, 14.000, 15.000 bolívares diarios. Eso está ocurriendo. Claro. ¿Ves? Entonces, yo creo que también hay que decir la verdad, el gobierno no se está cayendo, es verdad, pero está en pico de Zamuro. Lo que pasa es que tenemos una oposición, ¿verdad?, que no ha llenado las expectativas que se esperaban, porque la Asamblea Nacional tampoco fue una cosa del otro mundo, claro, la pasada, ¿verdad? Fue una Asamblea Nacional totalmente dominada por el gobierno. En este caso, el gobierno ha puesto más bien a la oposición te quiero decir, en 3 y 2. Sí, ha sido más hábil que la oposición. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Juan. ¿Tú no crees que, vamos a hablar, personificar el presidente Maduro? ¿Tú no crees que el presidente Maduro incurre en un error cuando él condena de una vez, cuando él se opone? Eso no va, la ley de amnistía. Espérate que ¿tú no crees que claro, debe el Poder Judicial? Se pronuncia antes, claro. Es adelantarse. Claro, se adelanta. Y es un error, ¿verdad? Sí, pero es parte de la tradición política que se ha impuesto, ¿no? Ese era el estilo también del presidente Chávez,
Y entonces hay como una herencia discursiva en el estilo político. Yo creo que de lado y lado, ¿no?, hay un desboque y en el que uno también ha caído, ¿no? Y por eso te digo que hay que verlo en el contexto de cómo se produce en el contexto de una gran confrontación. Ramos Alú tomando posesión del cargo, no se ha tomado el vaso de agua que tiene en el estrado y ya está diciendo con el presidente ahí que va a salir de Maduro en 6 meses, ¿no? Eso es un despropósito, eso no se había visto nunca. En ningún parlamento del mundo se ha visto eso, que el que está asumiendo como jefe parlamentario amenaza al presidente con que lo va a sacar. Bueno, yo no sé si esa es una ilegalidad. Entonces, claro, obviamente si Maduro asume, bueno, ya vamos a ver, Ramos Alú se va a ver como débil, ¿no? Se va a ver como un gesto de debilidad. Entonces, las circunstancias traen como consecuencia esos despropósitos y esos contrasentidos que uno dice, bueno, ¿y esto a dónde va a llevar? Pero es un look, el desboque es general. Sí, sí. Yo leía en estos días un tweet que se llama, Sí, de un periodista conocido, no voy a mencionar. Se refería a la sala constitucional como la sala prostitucional. Eso en otra parte del mundo, un vilipendio de tal naturaleza. No me interesa si está constituida por una guarida de lo que sea, es la sala constitucional. Y en realidad tú no te puedes referir, primero a través de un medio, siendo un periodista reconocido, ya, o cuando ha dicho, esta guarida de ampones que tienen 17 años gobernándonos. Sí. Bueno, pero ¿a qué te estás refiriendo tú, vale? Entonces me hablas de una dictadura. Me hablas de una dictadura. Sí. En otra parte del mundo se nos ocurría. No ocurriría. Una dictadura, hubieras ido a tener con tus huesos a la isla de Daxon, allá en Chile. Sí, rápido, ¿no? Y es más, sin ir a dictadura. El gobierno de Lucinchi fue represivo con los medios de comunicación social. Ahí están los profesores nuestros. Rubén Chaparro Rojas no recibió una palazón. Alfredo Terremursi. Le caían las bandas armadas de ADEO, de COPEI. Todas esas cosas ocurrían. Sí. Pero ahora parece que... A Olavarría, que andaba con un chaleco, ¿te acuerdas? Antibala. Sí, pero eso más bien no le conviene al gobierno, esa impunidad así. Claro. Le conviene, ¿verdad? También le conviene. ¿Por qué? Porque el presidente puede insultar a quien le dé la gana también. Claro. Y lo hace. Se perdieron los límites. Se perdieron los límites. Sí. Se sobrepasaron los límites. Y mira lo que hemos llegado. Sí. En las calles, todo el mundo anda en una posición de agresividad. De agresividad. Un todos contra todos. No, un todos contra todos. Aquí no hay ley. Aquí no hay ley. Aquí la gente se olvidó. Tú ves un motorizado pasar con toda su familia, 6, 7 personas en una moto. Sí, parece un tranvía más bien. Y pateándote el carro. Se ha perdido la conciencia, se ha perdido la postura, pues. Yo creo que en cierta forma se ha contribuido con 17 años de revolución. Sí, eso venía, ¿no? Tú sabes que venía, pero hay que detenerlo. Después del 27 y 28 de febrero hubo un quiebre en la subjetividad política del venezolano, en la percepción política del venezolano con las instituciones. Y comenzó un proceso de irrespeto, de desgaste, de desafiliación del pueblo en relación con las instituciones. Con el llamado constituyente del presidente Chávez, de algún modo se retoma un poco, ¿no?, del apego del pueblo y la esperanza del pueblo en las nuevas instituciones. Pero nuevamente las instituciones han sido barridas del imaginario colectivo y bueno, incluso mira lo que pasa en las calles, pues, en los barrios. En los barrios hay sectores donde los malandros, los delincuentes, los pranes, o como se le quiera llamar, tienen su propio gobierno y sus propias instituciones. Y lo que no pudo hacer la guerrilla aquí en los años 60, que fue controlar amplias zonas y corredores completos del territorio, bueno, la delincuencia lo controla, ¿no? Esa es parte de la debilidad institucional en la que hemos caído y de la crisis política que nosotros tenemos, porque hay que decirlo, lo que nosotros necesitamos es también un liderazgo un poco más colectivo, porque lo que hay también en el fondo es una crisis de liderazgo desde el momento en que muere el presidente Chávez. Yo he dicho eso por ahí, me hacen la cruz y me persiguen, sí, sale el Ku Klux Klan, bueno, a perseguirme, ¿no? Bueno, una crisis de liderazgo que no quiere decir que Maduro no esté haciendo su mayor esfuerzo, no quiere decir que no haya un equipo de gobierno. Yo no estoy diciendo eso,
Mira, el caso de Cuba con Fidel, con el bloqueo y la crisis de los Marieles y la caída de la Unión Soviética, bueno, ¿cómo pudo? Mantuvo, ¿no? Claro. El peso de las instituciones. Entonces yo creo que hace falta un poco más de eso, de una convocatoria nacional que Sí. cree un liderazgo nacional que permita que nosotros salgamos de la crisis institucional, que es Sí. el fundamento de toda la... Bueno, Juan, hemos llegado al final de la entrevista. Quedaron muchas interrogantes en el aire. Nos hubiera gustado que esta conversa hubiese sido más larga, bueno, pero el tiempo de televisión apremia. Gracias, Miguel. Te agradezco de verdad tu haber venido acá al programa y que te vayas satisfecho, pues. Que en otra oportunidad seguiremos conversando. Nosotros, Juan, vamos a un corte. Estamos de regreso a su programa Las Verdades de Miguel. Desde el pasado viernes está en circulación la versión gráfica de Las Verdades de Miguel. Leopoldo preso, Lilian Tintori, candidata de USA. Bien. Es una portada que dice mucho, sobre todo que a partir del triunfo en Perú de la señora Keiko Fujimori, hija de un expresidente preso, se ha evaluado la posibilidad de que Voluntad Popular salga en las próximas elecciones presidenciales con la esposa del exalcalde preso. Será Lilian Tintori la candidata de Voluntad Popular. Vamos a tener un final quizás electoral entre mujeres, porque por allí barajan, como les hemos dicho desde hace tiempo, la posibilidad de que María Gabriela Chávez sea la candidata del Polo Patriótico. Sería un duelo bien interesante, sobre todo en otros programas posteriores, vamos a hablar sobre lo presidenciable de las mujeres en Venezuela. Hemos llegado al segmento más esperado de este programa, las verdades ocultas. Las verdades ocultas. La denuncia de Maduro acerca de un golpe de Estado en desarrollo tiene sus asideros. Otra vez, los medios de comunicación volverán a ser los pilares de una asonada no tan lejana. Digo otra vez porque tal cual el mismo escenario presentado en los días de abril del año 2002. La reiterada ofensiva en contra de las instituciones públicas persigue apuntalar una matriz de opinión que dé como irremediable una salida de fuerza. En los últimos días se ha notado, pues, se ataca al Poder Judicial, se ataca al Poder Ejecutivo, se ataca al Poder Moral, no se han metido mucho con el Poder Electoral todavía, pero ya viene. El escenario arrojaría una desintegración total, territorial, apoyada y alentada por una intervención extranjera. No es la primera vez que se ha planteado esto, la división del territorio nacional, la República del Sur y la República X, que es lo que se persigue en caso de que se dé una confrontación en Venezuela. El bachaqueo no es improvisado. Se trata de una manifestación popular que se afianza en los colectivos sociales, militantes y funcionarios del gobierno, pero que ha sido penetrada por factores subversivos externos que le dan el papel de detonante y vanguardia para una explosión social cada vez más cercana en el horizonte. Este tema de los bachaqueos, que tuve oportunidad de tratar con nuestro entrevistado, Juan Barreto, yo le decía que era una especie de política del gobierno, pero que se le ha escapado de las manos. Y ha sido infiltrada por factores externos, que en cualquier momento pueden, vamos a decir, aligerar una explosión social, que todo el mundo se pregunta por qué todavía no, esas colas y todo, hay una especie de como de orden, pero un orden pesado, un orden obligado, pero eso
ha sido una válvula de escape para el gobierno, pero puede ser utilizada en cualquier momento y cuando ocurra, entonces la situación se va a complicar todavía muchísimo más. Una ministra de uno de los motores del gobierno, o sea, que se habla en el gobierno de motores, fue destituida en días pasados. En Miraflores ocurrió un altercado, un encontronazo entre un alto funcionario y un diputado que llevaron pues a destituir a esta persona. Sin embargo, no apareció en Gaceta Oficial, todavía no se ha dicho nada al respecto. Puede ser que el gobierno haya echado atrás su decisión, pero allí está pendiente eso. Eso nos indica un tanto de que hay problemas a nivel de gobierno, hay problemas internos, hay problemas de beligerancia, hay problemas de encontronazo. Las cosas se irán aligerando en la medida que pasen los días. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que pueden contactarnos a través de la cuenta de Twitter, @verdadescanal, y a través del correo electrónico verdadesdemiguel@elcanal-i.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.